con un polín. Lo levantan con el gato tantito, a manera que vean que aquí se sube poquito, lo calzan y dejan ahí el motor. Bien, pues ahora la paciente es esta. Lo que vamos a hacer es cambiarle el retén, el cigüeñal. Aquí ya lo desarmamos, vean, es la polea. Lo que vamos a proceder ahorita es quitar ese engrane para que tengamos libre el retén. Ahorita vamos a subirla a las torres para que sea más seguridad. Bien, pues ya que una vez lo tengan en las torres, lo que vamos a proceder es quitar este tornillo y ese que tiene ahí para aflojarlos, y también este. Para esto hay que calzar el motor con un polín. Lo levantan con el gato tantito, a manera que vean que aquí se sube poquito, lo calzan y dejan ahí el motor, para que al quitar el soporte no se siente el motor y se quede ahí mismo en esa posición. Esto es muy importante porque si no pueden provocar otra descompostura, ya que el motor se colgaría y sería peor. Hay que quitar la tapa y vamos a empezar a desarmar para tener más libre todo el sistema, solamente por ese retén. ¿Cuál era lo que hacía? Pues tiraba aceite, se le cambió la junta del cárter pensando que era esa. Ahorita vamos a empezar a desarmar para poder quitar ese retén. Lo único que hemos hecho es quitar la polea, que eso al momento de armar pues se los mostraré, pero ahorita vamos a empezar a hacer esto. El modelo es una Caravan o Voyager 3.0 del año 90. Bien amigos, ya quitamos las tapas, que es esa tapa que iba ahí. Ya quitamos la polea tensora y el que era el aire el aire acondicionado, que son estas piezas. Esta es la del aire acondicionado, nada más que pues ya el dueño ya no lo quiso y rompió las mangueras. La polea tensora, las poleas del cigüeñal y las tapas que quitamos. Esa es la base de donde va esta. La verdad, no les voy a mentir, sí está complicado quitar los tornillos porque están escondidos y son muy pequeños. Para quitar la base del aire acondicionado nos costó mucho, porque hay que quitar primero unos tornillos de adentro para que se afloje, pero esos tornillos están muy complicados. Ahorita no pude grabar el avance de cómo íbamos quitándolos, porque la verdad tenía las dos manos ocupadas y fue imposible grabar. Esperemos que ya armando pueda grabarles cómo van, pero sí deben de tener mucha paciencia para poder desarmar esto. Ya pusimos la torre y calzamos el motor para quitar también el soporte. El soporte va a ser muy necesario quitar, ese está ahí. Igual son estos tornillos, uno que va atravesado, pero abajo lleva otro, y ese es muy importante porque si no, no van a poder quitar el soporte. Entonces ahorita que vayamos armando ya les voy a ir grabando. Ahorita ya solamente vamos a quitar la polea, vamos a quitar el engrane aflojando la polea tensora y sacar el engrane para cambiar el retén. Bien amigos, ahorita ya pusimos el retén, es este que va aquí, es ese, ya se sacó el viejo y metimos el nuevo. Ese entra a presión, solito entra, y el viejo pero pueden sacar metiéndole una pija y con unas pinzas de presión hacia afuera.
Ahorita ya vamos a poner el piñón y empezar a armar. Así se ve por acá arriba. Ahorita el tiempo, para que no pierdan el tiempo. Aquí en las poleas tienen esta marca y esta polea tiene esa flechita, deben de coincidir la marca y la flechita. Y de este lado tiene esta muesca y esta marca. Y acá abajo el piñón debe de coincidir con esa, y con un punto del engrane. El engrane tiene este punto y debe de coincidir con este, el punto. Así va. Ya teniendo esta marca con esta marca y el punto del engrane con la flecha, pueden quitar la banda. Para quitarla nada más afloja el tensor, que es de este resorte. Ese resorte que ven es el tensor. Aflojan el tornillo, aflojan ese tornillo y pueden mover la polea. Bien amigos, aquí ya vamos empezando a armar. Ya pusimos la tapa de plástico y la de fierro, que es esta de fierro. Aquí en esta parte va el soporte. Ya después de que hayan puesto el engrane a tiempo y la banda, ya que pongan la polea tensora del tornillo que les acabo de comentar, bueno, pues ya vamos a empezar el armado. Aquí ya pusimos las dos tapas y aquí ya estamos apretando los tornillos. Estos tornillos deben de pues ir bien apretados también para que no se vayan a zafar. Ya saben, a la vena, ese es el torque. Hasta que se marque la vena es el torque, ya se la saben. Es estar apretando los tornillos, meterlos. Como son tornillos largos, aquí pues sí es algo fastidioso de estar metiéndolos, pero pues ni modo, hay que hacerlo porque si no, no queda. Los tornillos son ese que está ahí, ese que está allá, ese y el que están apretando, bueno, el que está metiendo. Esos son los tornillos. Ya que una vez que están apretados, sigue la polea tensora. Esta pues nada más va con ese tornillo que están viendo. Ahí se aprieta hasta el tope y ya saben, el torque es hasta que se marque la vena. Debe de quedar apretada para que no se les llegue a caer, ya que pues es la polea la que tensa la banda de fuera y no vaya a haber problemas. Ese nada más es ese tornillo y solamente hay que apretarlo, ya saben, hasta que se marque la vena. Va quedando, ahí va quedando y vamos a apretar. Y ahora vamos a poner la polea de abajo, que es del engrane que viene del cigüeñal. Esos tornillos que se ven ahí son los que aprietan esa polea y hay que apretarlos. La ponemos en posición para apretar los tornillos y así que quede bien fija. Pero pues antes vamos a apretar el tornillo del cigüeñal para que quede bien apretado ya. Ahí se ayudan a modo de una palanca. Aquí pusimos un fierro atravesado para que podamos apretar bien. Ahí se ve. Los que no tienen torque pues le van a tener que hacer así como nosotros al llegue y bueno, hasta la que se marque la vena. Ahora lo que vamos a poner son estas tapas que van en los árboles. Ahí se ven las poleas y vamos a poner las tapas. Pueden poner las tapas y mientras abajo pues también vean, están poniendo los tornillos con la polea.
Aquí pues ya vamos a meter los tornillos. Va ese ahí y otro va de aquel lado, ahí se alcanza a ver. Y aquí pues ya le vamos a dar el llegue a las poleas. Aquí le estamos dando el llegue a los tornillos de la polea, de donde cambiamos el retén. Igual hagan palanca con algo para que no se gire y puedan apretarlos bien, que queden bien apretados. Una vez que queden apretados los tornillos de la polea, vamos a poner el soporte del motor. Esa tuerca que estamos dándole vuelta es la que lleva abajo. Ese tornillo va atravesado ahí. Ahorita lo vamos a poner para que ustedes vean. Ya vamos a poner el tornillo, ese va atravesado ahí con su tuerca y pues solamente es colocarla sin problema al llegue, porque vamos a tener que poner una llave de un lado y la otra del otro para que aprieten, ya que es contra tuerca. Vean, va y va de este lado, el de abajo, el que está atravesado, y con eso tenemos el soporte puesto. Acuérdense, bien apretados para que no tengan problemas de que al rato se les empiece a zafar, se les empieza a mover el motor. Ya aquí apretamos ese, apretamos el otro, ya apretamos ese el atravesado, y ahorita ya le estamos dando el último apretón al de abajo. Ese también acuérdense de ese, porque muchos se olvidan de ese y es muy importante que también lo aprieten. Apriétenlo bien para que quede bien puesto y no tengan problemas de que se caiga la tuerca, porque es la que sostiene todo el motor. Ya después de apretar todo y asegurarse que todo está apretado, ahora sí viene la puesta de la banda. Vean cómo va la forma de la banda. Agarran la polea de abajo, sobre la tensora va por encima, la de acá arriba va adentro, y pues la que está abajo del cigüeñal también va por dentro. No es tan difícil ponerla, ahí se va formando la forma. Y para que ustedes la puedan meter bien, vamos a meter el maneral así nada más, la matraca. Hay un pequeño hueco del tamaño de la matraca en medio de la polea. Ahí uno mete la matraca y le da vuelta para que pueda bajar la tensora y ustedes puedan ya colocar bien la banda para después que tense bien. Vean, ahí le damos con la matraca, aprovechamos para meter la polea de abajo y después despacio le vamos aflojando la matraca y la polea va a ir tensando hasta que quede así, amigos. Vean, ya está bien puesta, ya está bien tensa y podemos ver, rectificar que todo quedó donde debía de quedar. Aquí ya nada más estamos viendo que haya quedado abajo bien. Por arriba echamos otro vistazo que haya quedado, rectificando todos los tornillos apretados para que no se nos olvide ninguno. Y ahora pues vamos ya a bajarla de las torres. Tengan mucho cuidado, siempre cuando hagan este tipo de trabajos yo les recomiendo que las pongan en torres, porque en un gato se puede vencer y no queremos accidentes. Bien, pues aquí ya solamente es bajarla de las torres. Ya terminamos, aquí solamente rectificamos, ya quedamos con la banda, con los tornillos, ya todo. Y bueno, esto es todo lo que se hace para cambiar el retén. Espero les haya gustado, sobre todo ayudado, y nos vemos en la próxima.